Hola, buen día. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por permitirnos un día más para avanzar, para crecer, para mejorar. Dándole gracias a Dios por mi iglesia, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por todo lo que me da y por lo que no me da también, porque Él en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, sabrá las razones verdaderas del por qué. Muchas veces no tengo lo que desea mi humanidad. Dándole gracias a Dios por mi iglesia, dándole gracias a Dios y honrando mi iglesia, a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Mi pastor, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios por haberme adoptado como hijo espiritual, dándole gracias a Dios por su enseñanza, dándole gracias a Dios por su paciencia, dándole gracias a Dios por su doctrina, pidiéndole a mi Jesús que haga un vallado protector a su alrededor, que lo guarde del mal y del malo, en el nombre poderoso de Jesús. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios por su confianza, dándole gracias a Dios por su doctrina, por su enseñanza. Gloria a Dios. Haciendo un vallado protector, un cerco protector en esta hora, declarándose los cielos abiertos. Dice mi Jesús en su palabra, en Santiago 5:15, que oraremos por los enfermos y sanarán, y si hubieran cometido pecado les serán perdonados. En esta hora yo envío esa palabra sobre la vida del pastor Moisés Olivares y lo declaro sano en el nombre de Jesús. En esta hora, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Gloria a Dios. En esta hora nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando. Gloria a Dios. En esta hora le corresponde a la jactancia de la carne, el otro lado de la carne. La jactancia de la carne, el otro lado de la carne. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacedlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta enseñanza. La jactancia de la carne, el otro lado de la carne. En el nombre de Jesús. ¿Incluyen solo las obras de la carne lo que hemos mencionado hasta ahora? ¿O hay otras obras carnales? Es una pregunta. Los pecados de la carne que hemos hecho notar hasta ahora son las pasiones del cuerpo humano. Pero ahora debemos fijar nuestra atención en otro aspecto de la carne. Recordaréis que anteriormente hemos afirmado que la carne consiste en las obras del alma, así como las pasiones del cuerpo. Gloria a Dios. Ya. Ajá. Es totalmente cierto
que el creyente debe desprenderse de los pecados del cuerpo, pero también tiene que oponerse a las obras de su alma. Aquí entramos en un punto que me agrada, porque nos ayuda a deslindar y a evitar errores en la exposición de sus verdades. Gloria a Dios. Es totalmente cierto que el creyente debe desprenderse de los pecados del cuerpo, pero también tiene que oponerse a las obras de su alma. ¿Por qué? Porque el que en realidad peca es el alma. O sea, pecamos a través del cuerpo, pero hay un pecado que es más profundo, que antes de ejecutar el pecado, ya sea cometió la transgresión en nuestro pensamiento o en nuestra alma. Gloria a Dios. Según la Biblia, las obras de la carne son de dos clases, aunque ambas son de la carne: las malas y las hipócritas. Las obras malas y las obras que son hipócritas. Todas son obras carnales y son pecados. Gloria a Dios. La carne no solamente puede producir pecados repelentes, sino también conductas loables. No solo lo bajo y lo ruin, sino también lo elevado y lo noble. Gloria a Dios. No solo las pasiones pecaminosas, sino también la buena intención. Porque todo pertenece a la carne, como dice la palabra de Dios, lo que pertenece a la carne, carne es. Y como tal, la carne pertenece a la vieja creación. La carne pertenece al primer Adán. Gloria a Dios. Es esta segunda parte la que vamos a dedicarnos ahora. La Biblia emplea la palabra carne para describir la vida o la naturaleza corrupta del hombre, que abarca el alma y el cuerpo. En el acto creador de Dios, el alma queda colocada entre el espíritu y el cuerpo. El alma queda colocada entre el espíritu y el cuerpo. Es decir, entre lo celestial y lo espiritual, lo que es terrenal o físico. Su deber es mezclarlos de acuerdo a su lugar adecuado. O sea, cuando debemos, el alma como tal, el mayordomo, se ocupa de poner cada cosa en su lugar. Porque, como dice aquí, su deber es mezclarlos de acuerdo a su lugar adecuado, pero manteniéndolos intercomunicados, para que por medio de esta perfecta armonía, el hombre pueda finalmente alcanzar la plena espiritualidad. Por desgracia, el alma se dio a la tentación, que surgió de los órganos físicos, como dije antes. Inicialmente el alma se dio a la tentación de los órganos físicos, porque cuando la serpiente antigua le presenta a Eva, que fue el pecado original, la fruta prohibida, entonces inicialmente el pecado entró por los ojos, porque por la carne. ¿Por qué? Porque Eva vio el fruto prohibido
apetecible para comer. En ese momento contaminó su carne. Primeramente, Eva contaminó su carne porque lo vio apetecible para comer. Segundo, lo codició, perdió su alma. Tercero, cuando Eva decide comer del fruto prohibido, pierde su espíritu. Gloria a Dios. Esa es la manera correcta de los pasos que cometió Eva, o las transgresiones que cometió Eva para el pecado original. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Por desgracia, el alma se dio a la tentación que surgió de los órganos físicos. Gloria a Dios. Escapándose así la autoridad del espíritu y aceptando el control del cuerpo. Gloria a Dios. Como dije antes, el alma es el mayordomo. En ese momento el alma aceptó vivir bajo el dominio y el control del cuerpo. Después de la caída después de la caída del hombre, eso se mantuvo. Porque el orden de Dios como tal es el espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más noble. Es lo primero. Es lo que en su estado original, entre comillas, Dios creó para que tomara el control del ser humano. Es el espíritu, el que está conectado con Dios. Luego viene el alma como mayordomo. Y el último lugar y el más humilde es el de la carne. Pero entonces el enemigo como tal ha distorsionado y ha pervertido el orden correcto de los elementos que Dios creó originalmente. Tanto que la carne, que es el más humilde y es el último, pasa a ser el primero. Porque ahora, después de la transgresión, y el hombre ya no vive conforme a sus órdenes o a su dirección espiritual, sino vive conforme a sus órdenes y a sus necesidades físicas. Gloria a Dios. O sea que el alma como tal es gobernada por nuestras necesidades físicas, por lo que necesita el cuerpo, no por lo que sentimos, ni por la dirección de Dios a través de nuestro espíritu. Gloria a Dios. Sobre todo en las personas que no han nacido de nuevo, sobre todo en las personas que no han sido regeneradas. Gloria a Dios. En consecuencia, el alma y el cuerpo quedaron unidos para hacer la carne. El alma y el cuerpo quedaron unidos para hacer la carne. Eso es lo que denomina la Biblia como la carne. Todo lo que se origina en el alma y en el cuerpo pertenece a la carne. Gloria a Dios. La carne no solo está libre del espíritu, sino que es totalmente contraria al espíritu. Por esto la Biblia afirma que la carne lucha contra el espíritu. En Gálatas 5:17 dice eso. Vamos a leerlo. Gálatas 5:17. La carne lucha contra el espíritu, dice la Biblia. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Esto es una lucha eterna. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Aquí es cuando es necesario, y nos damos cuenta que es necesario que alimentemos, ejercitemos y desarrollemos nuestra área espiritual, nuestra área que se conecta con Dios, para evitar errores y evitar la transgresión y el pecado. Gloria a Dios.
La oposición de la carne contra el Espíritu y contra el Espíritu Santo es doble. Gloria a Dios. 1. Pecando. Se rebela contra Dios e infringe la ley de Dios. 1. Pecando. Se rebela contra Dios e infringe la ley de Dios. Y 2. Haciendo el bien. Que esto es lo que venimos a tocar en este momento. Haciendo el bien. Obedece a Dios y sigue la voluntad de Dios. Naturalmente, el elemento corporal es la carne, lleno de pecado y de pasiones. No puede hacer otra cosa que expresarse en muchos pecados. Contristando al Espíritu Santo. La parte del alma de la carne, no obstante, está tan contaminada como el cuerpo. Gloria a Dios. Debemos tomar en cuenta que antes de pecar a través del cuerpo, hay una causa original que es la que nos lleva o los lleva a pecar, que es el pensamiento. Y el pensamiento pertenece al alma. O sea que primero de cometer transgresión es el pensamiento, o sea, es el alma. Porque pecamos primeramente a través del alma. Pecamos a través del cuerpo, pero con el pecado original o el pecado causante de ese pecado del cuerpo es el alma, es el pensamiento. Gloria a Dios. El alma es el principio de la vida del hombre. Es su mismo yo y contrasta las facultades de la voluntad, la mente y la emoción. Desde el punto de vista humano, las obras del alma no pueden ser todas malas. Simplemente se centran en el pensamiento, la idea, el sentimiento, las preferencias y aversiones de la persona. Se centran en nuestros muy particulares y singulares deseos de satisfacer y de darle placer o gusto a nuestras necesidades físicas o a nuestras necesidades del alma. Porque el alma y la carne como tal, después de la transgresión, se unieron, sobre todo en las personas que no han nacido de nuevo o que no han sido bautizadas, que no han sido regeneradas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tanto así que el Espíritu, en las personas que no han sido bautizadas, que no han sido regeneradas, el Espíritu se convierte en un accesorio del alma. O sea, el Espíritu está muerto como tal porque no ha nacido de nuevo. Y el Espíritu se convierte en un accesorio del alma. Porque el Espíritu como tal de las personas que no están bautizadas, que no han sido regeneradas, es el alma. Cuando producen algo de lo más profundo de su ser, entonces hay una confusión. No saben no sabemos si eso que sentimos o que produce esa acción viene del alma o viene del Espíritu. Porque como las personas no han sido bautizadas, el Espíritu Santo no ha podido ejecutar la separación del alma y el Espíritu. Solamente cuando hemos sido bautizados y regenerados en el nombre de Jesús, es que el Espíritu Santo, a través de su santa palabra, produce lo que se llama la división del alma y del Espíritu. Gloria a Dios, a través de su palabra. Gloria a Dios. La característica básica de las obras del alma es la independencia o autodependencia.
aunque la parte del alma no está tan contaminada como la parte corporal, claro, la parte del alma no está tan contaminada como la parte corporal, porque pecamos a través del cuerpo, pero la causa del pecado real es el alma, es el pensamiento. Aún así es contraria al Espíritu Santo. La carne pone al yo en el centro y eleva la voluntad propia por encima de la voluntad de Dios. Náguara. La carne pone al yo en el centro y pone la voluntad propia por encima de la voluntad de Dios. Eso es un pecado. Poner la voluntad propia por encima de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Puede servir a Dios, pero siempre según su idea. Hay personas que sirven a Dios, pero siempre como a ellos les place servir a Dios. Acomodan la Biblia y los mandamientos de Dios a su conveniencia. O acomodamos la Biblia y los mandamientos de Dios a nuestra conveniencia. O sea, yo voy a servir a Dios, pero a mi manera. Eso está totalmente descalificado, y que el Señor reprenda al diablo en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede servir a Dios, pero siempre según su idea, no según la idea de Dios. Hará lo que sea bueno a sus ojos. Hará lo que sea, o muchas veces hacemos lo que es bueno a nuestros ojos, pero no a los ojos de Dios. Ahí es también, eso es un pecado. Y también estamos, como decimos en términos populares, ponchados. Gloria a Dios. El yo es el principio que hay detrás de cada acto. Porque puede que no cometa lo que el hombre considera pecado. Puede, incluso, que intente cumplir los mandamientos de Dios con toda su fuerza. Sin embargo, el yo nunca deja de estar en el corazón de la actividad. ¿Quién puede desentrañar la falsedad y la vitalidad de este yo? ¿Quién puede? Solamente la palabra de Dios. La carne no solo se opone al espíritu, pecando contra Dios, sino también intentando servirle y complacerle. Vamos a recapitular esto. La carne no solo se opone al espíritu, pecando contra Dios, sino también intentando servirle y complacerle. Servirle y complacerle a la carne. Servirle y complacerle a nuestro capricho, a nuestros deseos. Gloria a Dios. Se opone al Espíritu Santo y lo apaga apoyándose en la propia fuerza, en lugar de confiar por completo en la gracia de Dios y dejarse llevar por el Espíritu. Podemos encontrar muchos creyentes a nuestro alrededor que por naturaleza son buenos, pacientes y afectuosos. Ahora bien, lo que el creyente odia es el pecado. En consecuencia, a fin de poder librarse de él y de las obras de la carne descritas en Gálatas 5, los versículos 19 al 21, entonces se siente satisfecho. Cuando nos libramos de los pecados de la carne, nos sentimos satisfechos, porque lo que al creyente le molesta como tal es el pecado. Pero debemos entender y comprender. Lejos de entender, cuando usted aplica lo que entiende a su vida es cuando puede comprender. Cuando podemos comprender que no es a nuestra forma, sino a la forma que Dios dice a través de su palabra. Entonces podemos comprender que cuando servimos a Dios
desde nuestro sentimiento o desde nuestra preferencia, eso también es un pecado. Gloria a Dios. Pero lo que admira el creyente es la justicia. En consecuencia, se esforzarán en actuar correctamente, anhelando poseer los frutos de Gálatas 5, 22 y 23. Sin embargo, el peligro se encuentra aquí. Sin embargo, el peligro se encuentra aquí en este punto. Porque el cristiano no ha llegado a aprender a aborrecer su carne en su totalidad. Claro, porque muchas veces rechazamos las malas obras de la carne, pero aceptamos las buenas. Gloria a Dios. Es tanto el inconverso como el cristiano. Sobre todo el cristiano. En este punto vamos a disertarlo. Desea simplemente librarse de los pecados que surgen de la carne, de ella. Sabe cómo resistir un poco a las acciones de la carne, pero no ve que la carne misma en su totalidad debe ser destruida. La carne en su totalidad debe ser destruida. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo que no nos agrada como lo que aceptamos o lo que acepta la sociedad. Todas las acciones de la carne deben morir y ser aniquiladas. Gloria a Dios. Lo que le engaña es que la carne solamente puede producir pecado, sino que también puede hacer el bien. Gloria a Dios. La carne como tal puede hacer el mal, pero también puede hacer el bien. Pero sigue siendo carne y sigue siendo esas acciones descalificadas delante de los ojos de Dios. Si aún hace el bien, es evidente que aún está viva. Si la carne hubiese muerto definitivamente, la capacidad del creyente de hacer el bien y de hacer el mal habría muerto con ella. Una capacidad para llevar a cabo las cosas buenas muestra que la carne aún no ha muerto. Gloria a Dios. Sabemos que los hombres originariamente pertenecen a la carne porque nacemos en la carne. Nacemos del primer Adán. Gloria a Dios. La Biblia enseña claramente que no hay nadie en el mundo que no sea de la carne. No hay nadie que esté vivo y que esté en este cuerpo que no pertenezca a la carne. Originalmente, esa es nuestra naturaleza creadora, la carne. Puesto que todo pecador ha nacido de la carne. Pero además reconocemos que muchos antes de nacer de nuevo, e incluso muchos que en toda su vida nunca han creído en el Señor, han hecho y siguen haciendo muchas obras loables en su carne, pero siguen siendo descalificadas delante de los ojos de Dios porque las obras que hacen pertenecen a la carne. Por eso es que muchas veces las personas del mundo, no, yo soy bueno, yo no me porto mal, yo no bebo licor, yo no tengo vicio. Pero siguen y seguimos estando muchas veces en la carne. Que el Señor nos guarde. Muchas veces esas personas siguen estando en la carne porque deciden según la carne. Muchas veces no siempre siguen estando en la carne porque no han nacido de nuevo. No han permitido que su espíritu sea el que tome el control de su alma. Gloria a Dios. Algunos parecen haber nacido con el don de la amabilidad, la paciencia o la bondad. Observar lo que el Señor les dice. Observemos lo que el Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:6.
Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Juan 3:6. Ajá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que nació de la carne es. Lo que nació de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que lo que nació de la carne, carne es. Y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Debemos permitir y debemos apuntar porque nuestra alma sea controlada totalmente por nuestro espíritu. Para que nuestro espíritu tome el control de nuestra alma y nuestras obras puedan ser espirituales, aceptadas y aprobadas por Dios. Gloria a Dios. A pesar de que ese hombre, Nicodemo, era tan bueno por naturaleza, aún así se le considera de la carne. Esto confirma que la carne puede de veras hacer el bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La carne debe ser totalmente destruida. Tanto lo bueno como lo malo. Debemos nacer nuevamente. Después del bautismo del Espíritu Santo. Después del bautismo en agua. Del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hasta la siguiente entrega. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo y nos continúe ayudando.